best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I am so sorry. Oh my God. Hace rato que existen asesinos en serie que, en sus últimas horas, se han derrumbado en llanto. Otros, en cambio, esperan el momento con una extraña sonrisa. Vayan adelante con mi maldita ejecución. Va a haber derramamiento de sangre, llegaron a decir algunos. Aquí se narran las últimas 24 horas de varios asesinos en serie estadounidenses que ya están muertos. Es el 23 de enero de 1989, en la prisión estatal de Florida. A las 7:06 de la mañana, el Departamento Correccional inicia la cuenta regresiva oficial de 24 horas para ejecutar a uno de los asesinos más infames de Estados Unidos. Creo que la sociedad merece que me quiten a mí y a otros como yo, afirma él en algún momento. Ted Bundy despierta en su celda. Durante más de una década consiguió retrasar su ejecución mediante todo tipo de recursos legales. Su equipo, con defensores públicos como Paulie Nelson y James Coleman, había interpuesto apelaciones directas, mociones de emergencia y alegatos acerca de su estabilidad mental. Joven, gracias. Eres un joven brillante. Hiciste un buen abogado, llegan a decir en una conversación. Él agotó cada resquicio legal posible, pero por primera vez parece que las tácticas no funcionarán. Recibe la misma taza de café carcelario de siempre. Mientras sus abogados presentan recursos de último minuto alegando violaciones constitucionales, manejo indebido de pruebas y otras fallas procesales, las peticiones se van negando una tras otra. Después de todo, Bundy confesó al menos 30 asesinatos, casi todos contra mujeres jóvenes de cabello castaño oscuro, y se sospecha que la cifra real es mucho mayor. Él admite que cada vez que hacía daño o mataba a alguien, le sobrevenía una avalancha de horror, culpa y remordimiento. Sus crímenes abarcaron 7 estados distintos. Solía fingir una lesión, un cabestrillo o una muleta, para pedir ayuda y, cuando la víctima se daba la vuelta, aturdirla y llevársela. Las agredía, torturaba y finalmente la mataba. En ocasiones volvía sobre los cuerpos días después para infligir más daños. Seleccionaba mujeres jóvenes y atractivas. Incluso tras ser arrestado logró escapar en 2 ocasiones. En una de ellas irrumpió en una hermandad universitaria y estranguló a 2 mujeres, golpeando a otras 2, y menos de un mes después secuestró y asesinó a Kimberly Leach, cuyo cuerpo apareció en un cobertizo de cerdos. La Corte Suprema de los Estados Unidos desestima la última apelación de sus abogados. Ya es definitivo. No habrá más retrasos. Son, verdaderamente, sus horas finales. Sin duda merezco el castigo más extremo de la sociedad, llega a decir. Quedan 17 horas. Le permiten una última visita con su madre, Louise Bundy, que durante años creyó en su inocencia pero ahora ya no puede sostener esa certeza. Su vínculo siempre fue especial. Conversaban mucho y la familia lo veía como una figura central. Ted la llama muchas veces desde el corredor de la muerte preguntándole una y otra vez ¿crees que soy un monstruo? Y confesando no quiero morir. Ella lo visita en la prisión. El encuentro es breve, sin adioses grandilocuentes, solo un intercambio silencioso. Quedan 15 horas. Se reúne con su asesor espiritual, el pastor Fred Lawrence. Aunque Bundy había pasado gran parte de su vida burlándose de la religión y considerándose demasiado inteligente para creer en el destino, en sus últimas horas busca alguna forma de paz hablando con Fred. Nadie sabe si actúa por miedo, culpa o desesperación. Da una última entrevista con el psicólogo James Dobson, donde aborda sus problemas con el contenido para adultos, admitiendo que esa adicción lo desensibilizó y alimentó fantasías violentas. Explica que, una vez enganchado, uno busca materiales más explícitos y potentes. Si bien al principio asume responsabilidad, pronto intenta desplazar parte del problema hacia fallas culturales más amplias, relatando cómo en la infancia él y otros chicos encontraban libros de contenido más duro en los desechos del vecindario. Aún así, teme la experiencia de la muerte, y como último recurso, ofrece a los investigadores detalles sobre víctimas y lugares de entierro. Menciona zonas donde habría restos, incluido un cráneo cerca de Washington vinculado a otros casos. Agentes del FBI y policías locales acuden al lugar y hallan huesos que parecen coincidir con su descripción, lo que podría cerrar investigaciones sin resolver. Sin embargo, eso no detiene la ejecución. La fecha fijada no cambia. Ya ha pasado una década y es hora de terminar. Su mirada, en esos momentos, denotaba culpabilidad y la sensación de estar ante el final del camino. Le ofrecen su última comida, filete, huevos, tostadas con mantequilla y mermelada, y algo para beber, pero no lo consume, está ausente,
carente de apetito. Mientras Bundy agoniza en su celda, afuera de la prisión cientos de personas se han congregado por horas con carteles, comida y sillas de jardín, esperando lo que consideran la consumación de la justicia. Hay quienes protestan, familias de víctimas y espectadores celebrando las calles con consignas como que arda Bundy y fuegos artificiales. Incluso alguien fue detenido por detonar petardos en medio de la celebración. Bundy, por su parte, no logra dormir y cae en llanto incontenible. Regresa a hablar con el pastor Fred y pregunta, ¿dolerá la silla eléctrica? Fred lo tranquiliza afirmando que no habrá dolor, aunque Bundy no está seguro. A 6 horas de la ejecución le ofrecen medicación para calmar los nervios, aunque no queda claro si la acepta. Sabe que la caminata hacia la cámara es inminente. Lo despiertan, le piden que se afeite y se duche. No hay demoras ni indultos del gobernador, esto va en serio. Sus abogados no han conseguido milagros de último minuto. A 30 minutos, los guardias observan su temblor, los testigos lo describen asustado. Horas antes había dicho a James Dobson que sentía profundo remordimiento y que su crimen debía ser una advertencia sobre ciertos peligros sociales. Llega el minuto final, lo atan a la silla, ajustan las correas en pecho, muñecas y tobillos, colocan electrodos y una esponja sobre el cuero cabelludo. 42 personas asisten como testigos, periodistas, autoridades y algunas familias de víctimas. Ante la pregunta por últimas palabras, mira a su abogado y al pastor y dice, «Quiero que le des mi cariño a mi familia y amigos». Esa fue su última declaración. El verdugo acciona el interruptor, y a las 7:16 de la mañana, Ted Bundy es declarado muerto. Al difundirse la noticia, la multitud estalla en júbilo, los fuegos artificiales se repiten y mucha gente sonríe y ríe. El hombre que sembró terror entre millones ha dejado de existir. Para la siguiente persona, en cambio, hay dudas sobre si fue una asesina fría o una víctima del sistema. Ella llegó a decir, «Dejen que la policía sepa quién soy. Dejé huellas por todas partes y lo encubrieron para convertirme en una asesina en serie». Eileen Wuornos, conocida como la primera mujer asesina en serie de Estados Unidos, tuvo una infancia probablemente terrible. Su padre fue un delincuente convicto que murió en prisión y su madre la abandonó siendo bebé. En la adolescencia vivió en la calle, se prostituía para sobrevivir y hacía autostop por el país. Llegó a declarar que, antes de esos años, ganaba bastante dinero con el trabajo de acompañamiento y que no contaba con una red de apoyo. En 1989 Richard Mallory la recogió para un servicio, y antes de que él comprendiera lo que ocurría, ella le disparó con un arma calibre 22. Pero no sería su única víctima. Al año siguiente mató a otras 6 personas, muchas veces robándolas. En 1991, la policía conectó los asesinatos y siguió sus movimientos hasta que contactaron a Tyra Moore, la novia de Eileen en aquel momento. Tyra accedió a presionar a Eileen por teléfono hasta lograr una confesión, diciéndole que temía ser acusada si no cooperaba. Tras una serie de llamadas, Eileen se quebró y confesó, aunque sostuvo que actuó en defensa propia. Aseguraba que los hombres intentaron agredirla cuando trabajaba. «Nunca provoqué a esos hombres. Siempre fui educada, decente, limpia, incluso hablaba de religión y política con algunos clientes», llegó a decir. En uno de los casos, Richard la habría llevado a un lugar aislado, la ató y la golpeó, según su versión. Aún así, fue hallada culpable y condenada a muerte varias veces, uno o más veredictos superpuestos por cada homicidio, y para la opinión pública era culpable de 7 asesinatos. Ante la pregunta de si merecía morir, algunos exclamaban que sí y que había que olvidarse del asunto con ganancias económicas, pero ella defendía su postura de que era legítima defensa y alegaba que esta no tiene un límite cuantificable. Durante casi 12 años su situación legal se prolongó por apelaciones, evaluaciones sobre su salud mental y distintos juicios. En ocasiones retiró su argumento de defensa propia y afirmó que los crímenes fueron robos o venganza, aunque hacia el final mantuvo la versión de robo y homicidio intencional. 10 años después, llega el momento de la pena máxima. Es el 8 de octubre de 2002 y es su último día de vida. 24 horas antes, Eileen despierta temprano en su celda de la prisión estatal de Florida. Aunque sabe la fecha exacta, su rutina matutina no ha cambiado en 2 décadas. Recibe un desayuno sencillo de huevos revueltos, tostadas y leche, que come en silencio. Ese mismo año había acusado a los guardias de echar tierra y orina en su comida, alegando torturas que buscaban desestabilizarla, pero hoy no se queja, recibe la noticia final. Todas las gestiones para detener su ejecución han fracasado. Un grupo de apoyo presentó una apelación de último minuto alegando incompetencia mental,
pero fue desestimada. A diferencia de Bundy, Eileen había aceptado su destino tiempo atrás, renunció a varias apelaciones anteriores y pidió que se detuvieran los recursos legales que retrasaban su condena. Incluso escribió al Tribunal Supremo expresando su hartazgo y profiriendo amenazas si no se ejecutaba lo ordenado. Quedan 16 horas. Declina comida especial, solo pide una taza de café negro. Se sienta para una última entrevista con el cineasta Nick Bromfield, que la siguió durante años para un documental. Al principio la charla es trivial, pero pronto cambia de tono. Afirma que la torturaron en la prisión, que le aplicaron presión sonora en el cuero cabelludo y que intentaron envenenarla. Habla de ruidos en el intercomunicador y de dispositivos alterados en la televisión o en el espejo. Vuelve a su celda y se queda en silencio la cama. No más visitas, ni familia ni amigos. Su pareja de largo tiempo cortó la relación hace años. Confiesa que muchas personas en su vida la utilizaron por dinero y que nadie parecía importarle realmente. Quedan 10 horas. Afuera una pequeña multitud, entre quienes la consideran víctima de la sociedad y quienes vienen a presenciar la ejecución, marca la presencia pública. Pide una toalla y una toallita para asearse, una de sus pocas solicitudes, y espera sin llorar ni gritar. Llega el momento, la sacan de la celda y la conducen a la cámara de ejecución. No ofrece resistencia ni hace ruegos de último minuto, se acuesta en la camilla y le ajustan las correas. Le colocan 2 vías intravenosas mientras 32 testigos observan desde detrás del vidrio. Al pedirle si desea decir algo final, pronuncia unas palabras enigmáticas. Solo quiero decir que estoy navegando con la roca y volveré como en el día de la independencia con Jesús. El 6 de junio, como la película, volveré. Con eso, se administran los químicos y, 8 minutos después, Eileen Wuornos es declarada muerta a la edad de 46 años. El siguiente caso no deja lugar a dudas. Se trata de un asesino a sangre fría, que incluso en sus últimos instantes proclamó su indignación por la ejecución. Es el 10 de noviembre de 2009 en el Centro Correccional de Greensville, Virginia. A las 7:06 de la mañana, John Allen Muhammad despierta en su pequeña celda del corredor de la muerte. Este hombre, que transformó Washington en una zona de pánico, fue el llamado francotirador del área metropolitana. Nacido como John Allen Williams, quedó huérfano de niño tras la muerte de su madre, siendo criado por distintos parientes sin afecto o estabilidad. Buscó orden en el ejército estadounidense, donde sirvió en la Guerra del Golfo y adquirió destreza como tirador. Al salir del servicio, su vida volvió a desordenarse. Su matrimonio se rompió, llegó a secuestrar a sus hijos y huir a Antigua, donde intentó rehacer su vida hasta que, tras 18 meses y negociaciones, los niños fueron devueltos a su madre. En 1999 centró su atención en un joven de 14 años, Lee Boyd Malvo. Entonces John ya se hacía llamar John Allen Muhammad. Lo acogió y le inculcó ideologías de revancha contra Estados Unidos. El adolescente, vulnerable y necesitado de una figura paterna, se convirtió en cómplice. Juntos desataron una campaña de terror que duró 3 semanas. Usaron un Chevrolet Capri azul de 1990 al que le modificaron el soporte de la matrícula para disparar a través de un orificio, desmontaron el asiento trasero y opacaron las lunas. Esperaban a las víctimas en lugares cotidianos, mientras hacían compras, llenaban el tanque o realizaban actividades, y les disparaban desde el interior del vehículo para luego huir. Esa táctica cegó la vida de 10 personas inocentes. Tras la captura, ocurrida el 24 de octubre de 2002, su proceso fue rápido. En alrededor de un año fue juzgado y condenado a muerte en Virginia. Su compañero Lee recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 7 años después, la fecha fatídica llega. El gobernador Tim Kaine deniega una solicitud de clemencia y la Corte Suprema de los Estados Unidos declina intervenir. John tiene permitido un breve encuentro con su hijo Lindbergh Williams, una iniciativa impulsada por el niño que busca respuestas sobre el porqué de las atrocidades. John apenas mira a su hijo. Tras alrededor de 5 minutos no hay disculpas ni explicaciones, solo un reconocimiento mutuo. Esa es mi nariz, tienes mis orejas, diría más tarde Lindbergh. Quedan 14 horas. Rechaza asesor espiritual y no desea hablar con nadie, se mantiene en silencio. Su última comida es sencilla, pollo con salsa roja y unos pequeños pasteles. Los guardias encuentran su calma inquietante. Se reúne brevemente con sus abogados, y durante ese momento, habla solo para repasar lo que ocurrirá. Los defensores describen su conducta como serena, impasible y con una concentración calculada. Muere con dignidad para él. A 2 horas, preparan la cámara, comprueban correas y químicos,
y entran los testigos, familiares de víctimas y numerosos reporteros. A las 9 en punto lo atan a la silla, insertan la aguja e inicia el procedimiento. Cuando el alcaide le pregunta si desea pronunciar últimas palabras, John mira al techo, no parpadea y deja que el instante pase. Su muerte transcurre en silencio, sin dramatismo ni llamadas finales, y nadie reclama su cuerpo. 11 minutos después es declarado muerto. La siguiente historia pertenece a una mujer que sería llamada la abuela del corredor de la muerte, y su conducta final sorprende por la devoción religiosa que demostró. Es el 1 de noviembre de 1984 y el conteo para la 52añera Velma Barfield ha comenzado. En unas horas será la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ser ejecutada mediante inyección letal. Durante las primeras horas de la mañana se dispone para el día, se quita los rulos y se arregla, aunque en su mayoría dedica el tiempo a leer las escrituras. Su labor ministerial en la prisión es conocida. Tanto reclusos como guardias y autoridades han atestiguado su aparente conversión religiosa y su dedicación a ayudar a otros. Sin embargo, la historia real revela un trasfondo distinto. Velma nació en un hogar abusivo con un padre violento. Su escape fue casarse, un periodo breve y feliz en el que tuvo 2 hijos. Tras una cirugía de urgencia, su personalidad cambió drásticamente. Se volvió irritable, propensa a episodios depresivos y con aversión a lo que antes la satisfacía. Terminó recurriendo a las drogas para contener esos altibajos. La última década de su vida fue una pesadilla de adicciones, confusión y actos de los que no siempre recordaba los detalles. Tras la muerte de su esposo en un incendio, Velma regresó a vivir con sus padres junto a los hijos. Poco después su padre falleció y entonces decidió que su madre debía acompañarle al otro mundo. Su arma fue el arsénico, que utilizó para envenenar a su madre y posteriormente a pacientes a su cuidado, provocando síntomas de diarrea, vómitos y dolores intensos de pecho y estómago. Además, forjó cheques a nombre de algunos de ellos. Aun tras esas muertes, la cárcel la rodeó de respeto, le entregan flores de parte de prisioneros que ella había evangelizado. 14 horas antes de su ejecución, Velma es llevada para recibir visitas. Ciertos miembros del personal creen que su conversión religiosa es sincera y prueba de redención, aunque la ley siga considerándola responsable de varios homicidios. Ella confiesa haber matado a 6 personas y saluda a un viejo amigo, el pastor Hugh H.Y., quien le comunica que su última apelación fue negada. Velma no se sorprende y responde que está lista. A mediodía recibe la comida habitual de prisioneros, sopa de guisantes, galletas y una taza de bebida de fruta, pero no la comparte con otros. En su lugar, es ubicada en una sala para leer la correspondencia final, que incluye cartas de exreclusos agradeciéndole por su ministerio y saludos de congregaciones y opositores a la pena capital. También recibe visitas de sus hermanos y más tarde, unas horas después, de sus hijos adultos Ronnie y Pam. El encuentro con ellos dura 2 horas y es desgarrador. Pam debe ser retirada físicamente porque no suelta a su madre. 8 horas antes, la llevan de vuelta a la celda mientras se desinfecta la cámara de ejecución. Las lágrimas vienen tras la despedida familiar. Cuando recupera la compostura, pide una botella de cola, una bolsa de snacks, 2 Biblias y un bolígrafo. Durante las horas siguientes escribe mensajes en las Biblias, uno para la familia y otro para amigos, mientras sus abogados confirman que no quedan recursos legales. A 3 horas habla con el capellán sobre familia, amigos y Dios, pide perdón por el daño causado y, sorprendentemente, consuela al personal penitenciario y a los médicos que administrarán los químicos. 15 minutos antes, a la 1:45 de la madrugada, camina con calma hacia la cámara, la inmovilizan, le insertan las agujas, y mientras la sala de observación se llena con familiares de las víctimas, el resto de la prisión llora por ella. Sus últimas palabras son una disculpa por el daño causado y agradecimiento a quienes la apoyaron en sus últimos años. A las 2:15 de la madrugada, Velma es declarada muerta. Su vida pública mostraba una persona amable y pastoral, pero detrás hubo asesinatos sistemáticos por envenenamiento, incluido su segundo esposo y un prometido que descubrieron sus fraudes y fue envenenado. La investigación concluyó que al menos 5 muertes se relacionaban con ella, y se sospecha que el incendio que mató a su primer esposo pudo haber sido provocado, aunque nunca se la condenó por eso. El dolor familiar y la discusión sobre su rehabilitación religiosa quedaron mezclados en su despedida. Por último, aparece la figura de un payaso asesino cuya conducta pública era grotesca y que en privado fue un homicida, John Wayne Gacy. A las 6:30 de la mañana, en el Centro Correccional Statesville, Illinois, el denominado payaso asesino se levanta en su día final. Su actitud contrasta con 16 años de apelaciones constantes, exigencias para revisar pruebas y la negación persistente de su culpabilidad.
Pasó 14 de esos años en confinamiento solitario, donde se dedicó a pintar cientos de retratos de payasos. Eso no sorprende dado que asesinó a 33 jóvenes y muchachos, y en su vivienda incluso enterró a varias víctimas en espacios como el sótano. Vivía para recibir atención, aprovechando cada oportunidad que tenía para demostrarle al mundo lo importante que era. Durante los últimos 14 años, habló con autores, periodistas y todos los psiquiatras que el Estado le permitió. A John le encantaba hablar de sí mismo. Siempre he dicho que cuando me ponía el maquillaje de payaso, regresaba a mi infancia. Era divertido ser un payaso, porque podías ser tú mismo o simplemente dejarte llevar y hacer el tonto. Podías ser cómico, hacer tonterías y pasar un buen rato. Por eso siempre disfruté disfrazarme, decía. Pero en el presente, ya no hay alegría en sus palabras. Solo quedan 15 horas. Tras un desayuno simple de huevos revueltos, tostadas y café negro, se prepara para recibir la visita de su hermana, Karen. Ella ha permanecido junto a él todos estos años, no porque crea en su inocencia, sino porque ambos compartieron una infancia marcada por la violencia. Su padre era abusivo y humillaba constantemente a John. Karen no puede aceptar que su hermano sea un monstruo, un hombre que atrajo a jóvenes, la mayoría adolescentes, a su casa, los emborrachó y les hizo trucos de magia disfrazado de payaso. Uno de esos trucos consistía en convencerlos de colocarse esposas, asegurándoles que les mostraría cómo quitárselas sin una llave. Pero cuando estaban inmovilizados, John los atacaba brutalmente. Los golpeaba y abusaba de ellos hasta provocarles la muerte, para luego enterrarlos en el sótano. Este patrón se repitió durante 6 años, hasta que finalmente fue arrestado. Era literalmente un payaso asesino, pues antes de sus crímenes solía actuar en público con ese disfraz. Karen no piensa abandonarlo ahora, después de pasar toda su vida protegiéndolo. A las 2 de la tarde, ambos se sientan juntos mientras llega un sacerdote para ofrecerle los últimos ritos y una última oportunidad de confesar. John se niega. No admitirá nada, o al menos no toda la verdad. Afirma que tuvo cómplices o que algunas muertes fueron accidentes. El nombre de Tim McCoy no me lo pusieron hasta 1988. Lo enterré en el sótano, dice. ¿Y en qué circunstancias ocurrió?, le preguntan. Se defendió. Lo maté yo. Sin embargo, su historial criminal comenzó mucho antes. Había sido arrestado y condenado por agredir a un joven, mucho antes de los asesinatos. Sus 2 esposas sabían de su atracción por los muchachos y del hecho de que muchos cuerpos fueron encontrados desnudos. Todo está listo. La cámara de ejecución está preparada y los testigos comienzan a llegar. He matado 33 veces, y ustedes solo me matarán una, dice con tono desafiante, como si aún creyera tener la última palabra. Fuera de la prisión, el ambiente es un espectáculo. Al igual que con Ted Bundy, unas 500 personas se reúnen para presenciar el evento. Algunos protestan contra la pena de muerte, otros, en cambio, celebran el final del asesino. Han colocado 33 bolsas mortuorias simbólicas, una por cada víctima conocida, y sostienen pancartas con los rostros de los fallecidos mientras corean su deseo de justicia. John se despide de su hermana con una última foto juntos. Ambos sonríen, pero Karen no asistirá a la ejecución. No puede soportar verlo morir. Su última comida consiste en un balde de pollo frito de KFC, papas fritas, una libra de fresas frescas y una docena de camarones fritos. Afuera, la multitud crece. Los testigos oficiales, medios de comunicación, familiares de las víctimas y policías, son revisados antes de ingresar. Nadie está allí por John. A las 11:30 de la noche, lo escoltan desde su celda hasta el pasillo que conduce a la cámara. Va acompañado por 2 guardias y el sacerdote detrás. En silencio, sin resistencia, se deja sujetar. Antes de morir por inyección letal, recibe una última muestra de misericordia. ¿Últimas palabras?, le preguntan. John responde con frialdad: «Bésame él». A las 12:58 de la madrugada del 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy es declarado muerto. Pero el siguiente asesino no fue ejecutado por decisión de un juez, sino por los propios presos. Bebía mucho en esa época, y actué según mis fantasías. Ahí fue cuando todo salió mal, confesó Jeffrey Dahmer, probablemente el criminal más infame de esta lista. Aún así, no recibió la pena de muerte. Dahmer fue condenado por asesinar a 17 hombres y adolescentes,
a quienes agredió, descuartizó y en algunos casos, devoró. Conservó partes de sus cuerpos en su departamento durante 13 años. Aunque recibió múltiples cadenas perpetuas, fue declarado mentalmente enfermo. Además, en Wisconsin, donde fue juzgado, no existe la pena capital. Su último día comenzó el 27 de noviembre de 1994. Se levantó a las 7 de la mañana, apenas 2 años después de su condena. Ya estaba acostumbrado a la estricta rutina del penal. Un guardia lo acompañó al comedor, ya que, tras varios intentos de agresión, rara vez se movía sin escolta. Mientras desayunaba, otros reclusos lo insultaban y lo amenazaban, pero él los ignoraba. Jugaba con su comida, formando figuras humanas con el pan y los huevos, y vertiendo ketchup como si simulara sus crímenes. Quienes lo observaban ya estaban acostumbrados a ese comportamiento macabro. Desde joven, Jeffrey había tenido pensamientos obsesivos sobre la muerte y la mutilación, que intentó suprimir con alcohol y drogas, sin éxito. Más tarde, fue asignado a labores de limpieza junto a 2 internos, Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa, y Christopher Scarver, condenado por matar a su jefe. Trabajaban en silencio, vigilados por un guardia. Todos sabían que Dahmer era el prisionero más odiado del penal. Durante años, sus compañeros lo amenazaron. No podían aceptar que un hombre que atrajo a víctimas con promesas de drogas y placer, para luego torturarlas, siguiera con vida. Después de limpiar, Jeffrey fue a la biblioteca y luego a la capilla, como solía hacerlo desde que fue bautizado un año antes. Aunque pocos creían en su conversión, él leía la Biblia cada día. Esa noche se acostó a las 9. A la mañana siguiente, volvió a desayunar solo y luego fue asignado para limpiar el gimnasio con Jesse y Christopher. El guardia, sorprendentemente, los dejó sin supervisión durante 20 minutos. Christopher sintió un golpe en la espalda con un trapeador. Al girar, vio a Jeffrey y Jesse riendo. Su furia creció. Minutos después, tomó un pedazo de metal de 5 libras y siguió a Dahmer hasta el cuarto de mantenimiento. Jeffrey intentó escapar, pero Christopher lo alcanzó y lo golpeó con brutalidad. Cuando terminó, fue tras Jesse. Este también fue atacado sin piedad, ya que Christopher nunca le perdonó haber culpado falsamente a 2 hombres negros del asesinato de su esposa. Cuando los guardias regresaron, ambos yacían en el suelo. Dahmer murió antes de llegar al hospital, Jesse, 2 días después. Al preguntarle por qué lo hizo, Christopher respondió: «Dios me dijo que lo hiciera». Jeffrey Dahmer debía pagar.